Diseños experimentales, segunda parte del módulo 4. Objetivos. Aquí buscamos que ustedes amplíen conceptos relativos a los diseños experimentales, revise con mayor profundidad los diseños experimentales de series cronológicas múltiples y los factoriales. Principales fuentes de invalidación interna en los diseños experimentales. Historia, o sea, acontecimientos que puedan afectar la investigación. Maduración, procesos internos del individuo que impacten, tales como aprendizaje, mencionado anteriormente, inestabilidad de los instrumentos de medición, confiabilidad baja o nula, inestabilidad del ambiente experimental, condiciones o componentes del contexto, administración de pruebas, efectos de prepruebas sobre pruebas subsecuentes o medidas subsecuentes, y la instrumentación, o sea, los cambios en los instrumentos de medición. Estas son las fuentes de invalidación interna. También otras fuentes de invalidación interna: regresión, que son las mediciones de estados no normales de los participantes, que luego que se vuelve a evaluar la persona en su normalidad desempeña diferente, ya sea alto o bajo. Selección, los sesgos de la selección de los participantes o grupos no equivalentes o no provenientes de la misma población. Mortalidad, diferencias o diferentes pérdidas de los participantes. La interacción entre selección y maduración, un efecto de maduración desigual de unos u otros a través del tiempo. Difusión de tratamientos, o sea, comunicación entre participantes de diversos grupos. Estas son otras fuentes de invalidación interna. Otras fuentes de invalidación interna: actuaciones anormales del grupo de control que puede suceder. Compensación, beneficios desiguales o equitativos entre grupos. Otras interacciones: selección y mortalidad experimental, historia con la maduración. O sea, muchas fuentes de invalidación interna que se unen en un mismo experimento y afectan el proceso. Conducta de los participantes, desmotivación, no participación, hostilidad, entre otros. Comportamiento del experimentador, o sea, desempeño distinto en los grupos debido a la influencia de los experimentadores. Un ejemplo de no equivalencia entre dos grupos: si miramos la cantidad de personas por país en el grupo de la caja roja versus la caja rosada, van a ver que no hay equivalencia. Si tenemos 3 venezolanos, deberíamos tener 3 venezolanos. En el primer grupo tenemos colombianos, pero en el segundo no. En el grupo de la caja roja tenemos 6 estadounidenses versus un estadounidense. En la caja roja no tenemos franceses y en la caja rosada hay 28. Así que pueden ver que al no haber equivalencia se afecta el balanceo o contrabalanceo no hay contrabalanceo de los grupos, una, y dos, se afecta la representatividad en términos de el país que está, de las que estas personas provienen. Ejemplos de variables que pueden ser usadas para emparejar o balancear grupos: la educación, inteligencia, desempeño escolar previo, cierta competencia, esto en el área de educación, en asuntos laborales o psicología industrial organizacional, motivación, productividad, salario, entre otros. Variables asociadas con la salud, grados de avance de la enfermedad, edad y peso, entre otras. Y cuestiones psicológicas tales como la autoestima, depresión, ciertos rasgos de personalidad, entre otros. En las investigaciones que queremos ver efectos a corto, mediano o largo plazo, diseños experimentales de serie, como el que vemos acá: 3 tratamientos
lo vimos en el pasado módulo, no tenemos aquí tratamiento y tenemos medidas en todos. Medida a corto, mediano y largo plazo. Este es uno de los mejores modelos experimentales de series cronológicas. Tenemos también el ejemplo cronológico con repetición del estímulo, donde por ejemplo aquí tenemos 2 tratamientos y 0 tratamientos. Tenemos preprueba, tratamiento, postprueba, luego nuevamente el tratamiento, otra prueba, otra medición, el tratamiento, otra medición, el tratamiento y otra medición. Aquí la idea es ver cuán consistente es la medición post de el tratamiento. Acá tenemos el tratamiento 2, que tenemos la pre, tratamiento 2, post, tratamiento 2, post, tratamiento 2, post, tratamiento 2 y post. Aquí tenemos al final del día 15 mediciones. Aquí tenemos la pre, 0 tratamiento, post tratamiento, post prueba, 0 tratamiento, post prueba, 0 tratamiento o medida, 0 tratamiento y finalmente la medición. Aquí, como pueden observar, son 15 medidas, es lo que hace que el proceso sea un poco cuesta arriba, y en el proceso se pueden perder muchas personas, darse la maduración, la historia, entre otros. Aquí también tenemos, cuando queremos probar diferentes tratamientos, esto se hace mucho en el campo de la medicina. Tenemos 4 grupos y tenemos diversos tratamientos. Tenemos la preprueba, tratamiento 1, postprueba, tratamiento 2, postprueba, tratamiento 3, postprueba, tratamiento 4 y postprueba. Aquí también, en el segundo grupo, combinamos los diferentes tratamientos, pero en orden distinto. Tenemos la preprueba, el tratamiento 4, postprueba, tratamiento 3, medición, tratamiento 2, medición, el 1 y la 10. Y si pueden ver aquí, se repite más o menos estas variaciones, que nos lleva finalmente a 4 tratamientos en 4 grupos distintos. No hay grupo control de momento y 20 mediciones. También tenemos los diseños factoriales, donde manipulamos 2 o más variables independientes, donde tenemos 2 niveles de presencia en cada una de las variables independientes, o sea, 2 categorías. Estrés, mucho, poco, por decir alguna, entre otras. Este lo vimos en el pasado módulo. Aquí tenemos diseños factoriales mucho más complejos. Tenemos diferentes. Aquí lo que estamos diciendo es que una variable va a tener 2 categorías. Puede ser hombre, mujer, casado, soltero, y ver las diferentes variaciones o dos tratamientos. Tenemos una técnica para el manejo de estrés, técnica de manejo de estrés, tenemos respiración y tenemos atención plena, por decir alguno. Y hacemos diferentes combinatorias. Esto usualmente se lleva a cabo con análisis multivariados, que son un poquito más complejos, pero siempre y cuando yo vaya a medir condiciones en una variable independiente que yo estoy controlando, pues es importante tenerlos en consideración. Son un poco
complejos porque depende de la variable que vamos a estudiar, pero se pueden llevar a cabo. Ven acá, tienen una variable con 4 categorías, una variable con 2 categorías y cómo se combinan en diferentes tipos de interacciones. Aquí lo que se investiga mucho es la interacción entre variables, es la idea. ¿Qué utilidad tienen los diseños factoriales? Pues miren, permiten evaluar los efectos de cada variable independiente sobre la dependiente por separado y las categorías. Por eso también se habla de, así como los efectos de las variables independientes de manera conjunta, porque se ve los efectos y la interacción. Y también nos ayudan o nos posibilitan el determinar los efectos de interacción entre las variables independientes. Así que puede ver que tenemos varias independientes en diferentes categorías y varias dependientes. Esto usualmente se puede hacer con análisis de multivariado, también regresión logística, porque se trabaja con variables categóricas, hombre, mujer, trabaja, no trabaja, etc. También tenemos los diseños cuasi experimentales. Estos diseños también manipulan deliberadamente una o más variables independientes para observar efectos y relación con una o varias dependientes que solo trabajan como había mencionado, con los grupos intactos que se forman por motivos ajenos o distintos al experimento. Ahora, si no se asegura la equivalencia, o sea que en cada grupo tengamos por lo menos las mismas personas, los análisis estadísticos se pueden afectar y por consiguiente se nos complican los aspectos de validez interna y externa. Pueden existir tantos diseños cuasi experimentales como experimentales puros. Lo único que no hay una asignación al azar ni hay un emparejamiento en términos de que las personas son asignadas por categoría, pero como les decía, el tamaño de los grupos deben ser más o menos similares. Si son estudios comparativos de grupos, no menos de 15 personas. Algunos experimentados investigadores pues nos dicen que al no haber asignación al azar ni algún tipo de emparejamiento, pues que deberíamos pensar en sobre 30 personas o más para que los resultados pues pudiesen ser representativos de la población, dependiendo también el tamaño de la población con la cual estamos trabajando. Aquí también está el diseño cuasi experimental con post-prueba únicamente y grupos de control. Tenemos 2 grupos. Tenemos tratamiento, tenemos grupo control. Y aquí tenemos medida 1 y medida 2 o post-prueba. También tenemos otro diseño, el cual sí experimental con pre y post-prueba. Tenemos 2 grupos. Preprueba en ambos grupos, tratamiento en una, control en otra y posprueba. Lo único que aquí no hay asignación al azar ni emparejamiento. Por eso es que no son experimentos que sí hay asignación al azar y asignación a los grupos basados en sus características. También otro tipo de diseño cuasi experimental está el de series cronológicas. Nuevamente no hay asignación al azar ni emparejamiento, pero cuando usted lo mira es el mismo que pudimos ver en los diseños experimentales. Es la misma metodología. Por tanto, no voy a redundar mucho en ello. Tipos de variables en experimento y cuasi experimento. La independiente es la variable causal o resultante. La independiente es la causa o en la que se controla. La resultante, ahora sí lo digo claro, es la dependiente o la que se mide, o que mide el efecto o la consecuencia. Están las intervinientes, que son moderadoras de la relación causal entre una dependiente. Esas
interviniente también le llamamos secundaria, le llamamos covariante en algunos casos, por el rol que tiene en la relación causal entre la dependiente y la independiente, y hay que controlarla. Y también tenemos explicaciones rivales o fuentes de invalidación interna que pueden ser independientes o intervinientes. Son variables que no pudimos controlar y a lo mejor tampoco podemos controlar estadísticamente. Y también lo que son las variables de control, que son variables que son parte del grupo control, que no tienen que ver nada con la investigación, pero que las tenemos que evaluar bien porque no queremos que tenga alguna interacción con el tratamiento o las variables que estamos investigando.